Hola. Estamos juntas. Para los que no nos conocen, yo soy Denise. Y yo soy Mila. Hola. Y esto es Act on Yourself. Yes. Y bueno, nada. Bienvenidos a la segunda y media o un cuarto temporada. We are not very sure, no estamos seguras, pero bienvenidos. Exacto. Si estás aquí, te queremos mucho. Exacto. Y eso no es lo importante. Lo importante es que estamos aquí, que estamos juntas, que estamos filmando. No lo podemos creer. Bueno, para hacer un pequeño recapitulo de lo que ya hemos hecho, pues básicamente este podcast se trata sobre aplicar técnicas y ejercicios actorales y psicológicos para mejorar nuestra salud mental y todo ese tema. Entonces, bueno, siempre hablamos de cosas que nosotros sintamos que son importantes de hablar, y el día de hoy vamos a empezar este capítulo con un tema difícil pero necesario, y es el duelo. La definición de el duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas, algo que todos tarde o temprano viviremos a lo largo de la vida. Por definición, la pérdida de cualquier objeto de apego provoca un duelo. Si bien la intensidad y las características de este pueden variar en gran medida en función del grado de vinculación emocional con el objeto, de la propia naturaleza de la pérdida y de la forma de ser y la historia previa de cada persona. ¿Ok? Entonces, y además nos dice, aunque el duelo se asocia inmediatamente a la muerte, las pérdidas pueden ser por diversas causas, como una ruptura de pareja, cambios de domicilio, cambio o pérdida de un trabajo, de un estatus profesional, etcétera, etcétera. Sí, creo que es importante hablar de esto y aclararlo, porque muchas personas tienden a creer que el duelo es la pérdida de un ser querido, la muerte como tal, pero todos los procesos de perder algo pueden ser denominados y son denominados un duelo. Entonces, a todas estas personas que pueden estar pasando por algo como esto, una pérdida de un trabajo, esto está calificado como duelo y está bien pasar por todas estas etapas de las que vamos a hablar, no solamente cuando pierdes a alguien físicamente por la muerte, por decirlo así. Sí, y creo que es importante a veces quitarle un poco el estigma a la palabra duelo y no tenerle tanto miedo, porque nuestra sociedad occidental, nuestra sociedad occidental ve la muerte como algo horrible, ve las pérdidas y el terminar de los ciclos como algo horrible, en lugar de quizás celebrarlo, porque en muchas otras culturas, y en culturas antiguas y en culturas orientales, se celebra más bien, es el ciclo de la vida, es el karma, el que no es lineal, y el que no es un proceso lineal. Eso es muy importante, y lo dice la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es la que creó esta terminología del duelo y estas etapas del duelo, del cual vamos a estar hablando, y ella hace como un inciso importante de que esto no es un proceso lineal y que no siempre es igual para todos. Pero sí, yo creo que es importante irle como quitando ese peso a este tema. Sí, porque no lo vemos, y me incluyo, porque es muy difícil, es lo que nos han enseñado, no lo vemos como el comienzo de un nuevo camino. O sea, puede ser el final de una ruta, pero definitivamente comienzas otra. Ya sea bien aprendes a vivir sin alguien, o buscas un trabajo nuevo, o emprendes un nuevo camino, y si bien es doloroso, es incómodo, no nos gusta, preferimos evitarlo, es algo que todo el mundo va a sentir en algún momento de su vida, y creo que no nos hablan tanto y no nos enseñan a verlo de una manera más célebre, más alegre. El final de una vida, en vez de verla triste, podríamos verla como una celebración, y pasa, como lo dijiste tú, en muchísimas culturas. Sí, y por ejemplo, yo conozco acerca de muchas culturas antiguas, civilizaciones antiguas y todo esto, y por ejemplo, en la religión Wicca, celta,
y en todas las civilizaciones antiguas que veneraban a la naturaleza, por ejemplo, todo el año, la rueda del año es una rueda, precisamente. Y el celebrar, por ejemplo, cuando ya no hay cosecha, por ejemplo, el invierno es una época de muerte, pero es porque la tierra en ese momento no está siendo fértil y no da nada, pero es importante pasar por ese proceso para que después vuelva a renacer y entonces venga la primavera. Claro. Y todo esto. Entonces, es una manera de verlo totalmente distinta. Y yo creo que eso es de las cosas más importantes que tenemos que hacer a veces como sociedad, es quitarnos ese estigma de la palabra duelo en general y de la muerte, de la percepción que tenemos de la muerte. Entonces, como ya lo dijimos, es algo que está muy arraigado, que nos los enseñan desde muy pequeños. Sí. La pérdida de muchas cosas, es muy difícil cambiar la percepción, pero es posible. Y creo que también es mejor. El dolor no se va, es mentira, pero cuando intentas ver esta parte de tu vida o el final de la vida de esa persona como una celebración, como amar y celebrar todo lo que esta persona hizo cuando estuvo en vida, Exacto. creo que te cambia un poco la manera de verlo y la manera también de sentirlo. Totalmente. Y eso es tan importante, la celebración de la vida de la persona, porque o sea, entiendo, está el dolor, obviamente, el dolor, como dices tú, no se va a ir, No. eso va a estar ahí siempre, pero cuando piensas a veces y recuerdas a la persona, la mayoría de las veces los recuerdos van a ser buenos, o sea, y si sientes el duelo, es porque, ay, esa es una línea de WandaVision, que el duelo es amor que persiste, Sí. ¿no? Que perdura. Que what's grieving if it's not love persevering. Es básicamente ¿qué es el duelo si no es el amor perseverando? Es ese sentimiento que tienes por esa persona que aunque no la tengas ahí sigue. Y por eso duele tanto, porque todavía sigues amando a esa persona con todo tu corazón. Y yo recuerdo que cuando vi esta serie, justamente tengo los pelitos parados, yo literalmente me quedé que sí. Y WandaVision se trata de eso. Además de todo, ya va, esto no lo habíamos planificado. No, pero vean WandaVision. Vean WandaVision porque, claro, hablamos de estas cosas y hay veces que vamos a hablar de estas etapas. Vean WandaVision y se van a dar cuenta de que esto es algo que nosotros no sabíamos. Spoiler alert, si no lo han visto, pues vayan a verla y pues, vamos a decir cosas. Pero se trata de las etapas del duelo. Cada episodio es una etapa distinta hasta que ya pasas de la aceptación y lo que viene ya es como el desenlace final de la serie, pero los primeros episodios son son las 5 etapas del duelo. Entonces me parece que es un ejemplo bastante claro. O sea, para saber entender este tema y hay veces saber cómo lidiar con alguien que esté pasando por esto o uno mismo cuando está pasando por esto. Yo perdí a mi mamá y a mi papá en el 2020 y a mí me pasó que primero yo estaba en la negociación. ¿Por qué? Porque además los perdí por una enfermedad terrible y qué difícil pasar por etapas del duelo cuando tu familiar todavía está al lado tuyo. De hecho, estos estudios en donde donde sí, se llevó a cabo esta investigación y esta teoría de estas etapas, se hizo con personas que estaban en la etapa terminal de una enfermedad, porque sí se pasa por una etapa de duelo cuando tienes una noticia de ese estilo, con una noticia de especie de sentencia de alguna manera o lo que sea, las personas empiezan a pasar por el duelo incluso porque es lo que estamos hablando, no es necesariamente solamente un proceso que ocurre por la muerte, es la cuestión del terminar de un ciclo. Entonces hay veces que ocurre con estas enfermedades que es incierto. Es incierto si una persona puede quizás sobrevivir o no. Cada caso es distinto y lamentablemente muchos de nosotros vamos, y a mí me pasa, que yo voy a el peor escenario así. O sea, es algo que no puedo, mi mente ansiosa no puede evitar ir para allá. Y después uno después trabaja sobre sí mismo y uno dice, no, ya va, ¿cuáles son las cosas que yo puedo hacer? Porque la frustración es algo que ella no está aquí, la frustración no existe en estas etapas, pero va junto a la ira, creo yo. Sí, y es importante que entender también que no todos pasamos por las mismas etapas al mismo tiempo. Y de la misma manera. Porque, por ejemplo, lo que tú dijiste, a mí la negación me duró 5 segundos.
porque claro, tu mente fue de una a otra cosa, y eso está bien. O sea, hay personas que pasan en la negación un montón de tiempo, que no quieren aceptar la realidad, que están actuando como si nada hubiese pasado, y eso, y pasan en la etapa de negación un montón de tiempo. Pero hay veces que quizás a mí me pasó un duelo que, mira, yo no pasé por la negación un montón de tiempo, o no pasé por ella, que también puede pasar, que no necesariamente que tú pases por un duelo, ok, ahora viene esto, ahora viene esto, ahora viene... No. O sea, cada uno lidia con las cosas. Sí, porque también lo hablábamos ayer, yo no recuerdo mucho de toda esa etapa, pero tu mente simplemente está intentando protegerte, y muchos de los pasos tú ni siquiera los asimilas. Uno no se da cuenta que uno está pasando por esos pasos. Uno simple... A mí me acuerdo que cuando Denise me contó sobre esto, que es lo que estábamos hablando, que incluso cuando tú recibes una noticia así, cuando a ella le pasó, cuando ella se enfermó, yo pasé directamente a la ira. Yo no pasé por la negación. Yo no dije que esto no puede estar pasando. No, yo dije no. O sea, fue como una especie de mezcla entre negación e ira, porque era como, ok, esto está pasando, y yo, o sea, estuve energúmena con todo el planeta, con todo el universo, con todos los dioses, con cualquier entidad que existiera, porque yo no podía concebir cómo alguien puede pasar por tantas cosas en tan poco tiempo. Y, en fin, nos podemos poner filosóficos con este tema, pero lo digo porque precisamente, o sea, yo sentí que a mí nunca me vino una negación como tal. O sea, era como que, sí, para mí yo sí podía creer que eso podía pasar, porque la vida es así. Sí. Porque yo sé que la vida es así. Yo soy un poco cínica, yo lo sé, pero... No. Pero es que yo digo, Dios mío, esta pobre mujer, ¿cuándo va a dejar de sufrir? ¿Qué? O sea... ¡Basta! ¿Para qué, por favor? Pero, o sea, sí, yo creo que es importante que se vea también que no todos, y además muchas veces pasamos por esto alrededor de muchas personas, y queremos que las personas sientan lo mismo que sentimos nosotros. Sí. Y por lo menos yo pasé por esto con mis hermanas, y cada una de nosotras tuvo una reacción distinta. Pero es que uno no puede tampoco saber, o sea, si uno pasa por este proceso con otras personas, uno tiene que saber respetar al otro y lo que el otro está sintiendo en ese momento, y uno también saber intentar comunicar. Si hay veces que quizás te están hablando de algo que tú no puedes en ese momento lidiar con eso, decir, oye, perdóname, pero yo en este momento no puedo lidiar con esto. Y eso que el episodio de los límites, de los boundaries, fue algo que hablamos ya previamente, pero igual es algo que siempre es necesario, porque en estos procesos uno tiene que, o sea, si quieres trabajar en eso, tienes que trabajar en eso. No lo puedes dejar metido en un baúl y ya, porque suena difícil, es un tema difícil, es lidiar con una pérdida de cualquier tipo, pero si nos quedamos en la negación, no vamos nunca a salir de allí. No vamos nunca a salir de allí. Creo que por eso es que la negación está puesta de primera. Precisamente por eso, porque mucha gente porque la gente le tiene miedo a las emociones. Les tenemos miedo a las emociones. Digo, la gente como dice, no, yo también. O sea, todos nosotros le tenemos miedo a las emociones. Pero si uno no lidia con ellas, nunca vas a poder superarlo. Y no superarlo, o sea, el poder vivir. El poder vivir con esta situación. Sí, porque de eso es en lo que se convierte. Tú aprendes a vivir de una manera distinta. Aprendes a vivir, es como si empezaras otra vez a caminar. Y suena loco, pero es como si empezaras otra vez es concebir una vida sin alguien con la que nunca te la imaginaste. O sea, no tenerla, ¿me explico? Exacto. Es como, es muy duro, y solamente las personas que han pasado por duelo, y estoy segura que todas han pasado por duelo de una manera distinta, y han navegado en todas las etapas, lo pueden entender. Sí. Porque también conozco muchas personas que están en la negación por siempre y para siempre, y es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa, y es algo que hacemos inconscientemente muchas veces. Y con muchas cosas, lo que decimos, no necesariamente un tema de muerte. Cuando las personas terminan una relación de muchos años y es una cuestión de no, esto no es así, yo voy a volver con esta persona, yo voy a volver con esta persona, yo voy a volver con esta persona, y es como... la frasecita que es que sí, quizás no era nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo necesita? Porque... o sea... no, y también pasa con las relaciones de pareja, pasa con las relaciones de amistad. Importante,
pasan con las relaciones de amistad. Las relaciones de amistad también se terminan. Y eso está bien. No todo el mundo tiene que tener el mismo amigo por siempre y para siempre. Uno cambia. Sí, y entonces queremos ya como cerrar, culminar, hablando, porque este episodio es como muy introductorio. Creemos que el duelo es algo demasiado importante y demasiado extenso, por lo tanto queremos hacer 2 episodios y para finalizar queremos entonces empezar ya a entrar un poco en las etapas, que ya habíamos hablado un poco de ellas, pero queremos darle como el significado como tal. Entonces, bueno, precisamente como estamos viendo que es científicamente hablando, según este estudio de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es la que sacó esta teoría de las 5 etapas del duelo, ¿ok? Empezamos con la negación. La negación es una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de una pérdida. No es infrecuente que cuando experimentamos una pérdida súbita tengamos una sensación de irrealidad o de incredulidad que puede verse acompañada de una congelación de emociones. Se puede manifestar con expresiones tales como aún no me creo que sea verdad, es como si estuviera viviendo una pesadilla e incluso actitudes de aparente entereza emocional o de actuar como si nada hubiera pasado. Yo creo que esta etapa todos hemos pasado por ella en cualquier momento de nuestra vida, en verdad. Sí. O sea, negación cuando ganó Chávez otra vez, ¿sabes? Negación, o sea, y es muy normal. Yo todavía estoy en negación. Negación cuando se te acaba la Nutella. Exacto. Negación y así sucesivamente. Y Mila ayer me contaba que ella cuando estuvo viendo Endgame, creo que es Endgame. Cuando se, al final, cuando se acaba, al principio, en Endgame creo que es, o en Infinity War, creo que es Endgame, que, spoiler alert, matan a Loki. Y Loki es mi personaje favorito de Marvel. Y yo estaba así todo el resto de la película. Nada. Me quedo en mi casa. Sí, no me interesa que el Capitán América esté agarrando martillo, no me interesa. O sea, y no me disfruté tanto el resto de la película porque realmente estaba en negación. Decía, no puede ser que yo mataba a Loki. Claro, después entendimos por qué. Y se iba a desatar algo muchísimo mejor, pero en ese momento, y eso también es algo loco, que en ese momento, claro, uno está pasando por un momento de shock. Y tú dices y piensas, te niegas todo y todo está mal, todo está mal. No hay manera de arreglar esto. Es imposible. En ese momento creo yo que es donde es imposible, como estás en negación, el ver cuál puede ser el silver lining, como dicen en inglés. O el outcome. Exacto. ¿Qué puede ser lo bueno de esa situación? Sí, y claramente aquí estamos hablando de una película o de una Nutella, pero hay también negación hacia el duelo, que es perder a alguien físicamente. Yo creo que hay niveles de duelo y el nivel más alto es entender que no vas a ver a una persona nunca más, una persona que significó algo para ti, que, ¿sabes? Y entender eso es muy difícil. Y lo que yo le contaba a Mila ayer es que nuestro cerebro intenta protegernos a como dé lugar. Y la negación es un mecanismo de defensa. Esto me va a doler demasiado, entonces yo voy a hacer como que si esto no está pasando. Exacto. Y es normal, está bien, y nos pasa a todos, en verdad nos pasa a todos, y me gusta esta descripción, porque cuando dice que se puede manifestar con expresiones tales como aún no creo que sea verdad, es como si estuviera viviendo una pesadilla, es muy accurate, o sea, de verdad es así. Y sobre todo las personas que han perdido a un ser querido, a una mascota, que saben que realmente es ese duelo de it's never gonna happen again, I'm never gonna see you again, entienden y también a mí me pasaba mucho cuando mi mamá murió y cuando mi papá murió, que me despertaba pensando que había sido una pesadilla. Yo me despertaba pensando, ok, ya, ¿sabes? Voy a llamar a mi mamá. Y muchas veces cogí el teléfono para llamarla. Entonces, después de ahí cuenta este estudio que vendría la ira. ¿Ok? La ira es algo con el que yo tengo bastante experiencia. O sea, yo soy una persona, yo soy una persona ansiosa, yo me puedo estresar, todas esas cosas, la gente me ha visto histérica, pero una cosa es cuando uno está estresado y otra cosa muy distinta es sentir ira, o sea, esa particular sensación, sentimiento, emoción, lo que sea, es un sentimiento muy fuerte y muy duro, y yo tengo como contadas con las manos las veces que la he sentido realmente. Y una de esas fue con Denise,
cuando ella me contó, después de todo lo que le había pasado, que ella también estaba diagnosticada con esta enfermedad del demonio. Y, o sea, yo no pasé por negación, o sea, eso fue ira de una, porque yo no podía comprender cómo alguien podía pasar por todas estas cosas. Y bueno, después me puse existencialista y todas esas cosas, porque bueno, así soy yo. Pero Aquí nos dice que la ira, a menudo, el primer contacto con las emociones tras la negación puede ser una forma de ira. Se activan sentimientos de frustración y de impotencia que pueden acabar en atribuir la responsabilidad de una pérdida irremediable a un tercero. En casos extremos, la persona no puede ir elaborando el duelo porque quedan atrapadas en una reclamación continua que les impide despedirse adecuadamente del objeto amado. Eso es súper importante. O sea, esa cuestión de que un tercero, por ejemplo, yo de nuevo me pongo existencialista y, esto podemos hacer un episodio de esto, pero yo soy una persona que ha navegado en distintos tipos de fe o sea, no es que me he pasado de religiones, sino que he estudiado muchas religiones y muchas fees y muchas teorías y cosas, y yo decía, esa culpa de un tercero, yo decía, si existe ese tercero, no es el mejor. Sí. Pero claro, eso fue, o sea, ese era mi sentimiento en ese momento, y yo decía, pero también yo quedarme ahí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo quedándome ahí culpando a una tercera persona que no existe, o que sí existe, o que yo no puedo ver, o lo que sea, una entidad? Exacto. Y eso fue en mi caso, o sea, que lo tengo bien claro, porque precisamente la ira es un sentimiento con el cual yo trabajo. Yo pasé por la ira después de que a mí, o sea, yo tuve la negación, todo esto mucho después, cuando ya a mí me dijeron que ya no había más nada que hacer, porque siempre estuve intentando negociar primero. Entonces, es muy accurate lo que estamos hablando, porque sí, es muy fácil de la ira irse a culpar a alguien. Hay que culpar a alguien por todo lo que está pasando. Sí. Y en mi caso fue empezar a cuestionarme por qué me está pasando esto a mí y dónde estaba Dios en todo esto, y por qué a mí, por qué a mi familia, por qué a mi mamá, por qué a mi papá. Y bueno, creo que esta descripción es muy, muy accurate. ¿Cómo se dice eso? Acertada. Porque realmente así fue como lo viví. Entonces, sí, es muy fácil y es muy normal también cuestionarse muchas cosas. En mi caso, mi familia me decía como que no cuestiones los deseos y las decisiones de Dios, y yo estaba como... Pero no, pero si son cuestionables. Lógicamente yo no, o sea, yo todavía creo en Dios, yo todavía no es algo que no crea, pero creo que no hubiera sido real a mí si no me hubiera cuestionado todo lo que me estaba pasando y por qué me estaba pasando. Entonces, en mi caso, mi percepción sí cambió. Y eso es algo que es lo que estaba comentando, que la ira, lo bueno de las emociones tan fuertes es que te pueden llevar, si las canalizas, ¿qué es lo que uno debería hacer? O sea, si llega un punto en donde ya no puedes hacer nada con esa emoción, porque literalmente no puedes hacer nada con ella, y te dice, habla de frustración, de que uno no puede hacer nada, de que es horrible. Entonces, una de las mejores maneras de trabajar esa emoción, ella está ahí por algo. Sabemos, cuando vemos intensamente, vemos que las emociones están ahí por algo, la ira está por algo, y la tristeza también está por algo, y lo mejor en este caso me parece a mí que es, más allá de quedarnos en esta frustración o en este cuestionamiento o en esta ira, es canalizarla e ir al otro paso, que en este caso pues vendría siendo la negociación, que es lo que nos dice acá, es la fase en donde se comienza a contactar se comienza a conectar, con la realidad de la pérdida, al tiempo que se empiezan a explorar qué cosas hacer para revertir la situación, en caso que se pueda hacer. Por ejemplo, cuando alguien es diagnosticado con una enfermedad terminal y comienza a explorar opciones de tratamiento pese a haber sido informado que no hay cura posible, o quien cree que podrá recuperar una relación de pareja ya definitivamente rota si empieza a comportarse de otra manera. Sí, yo creo que esta es una de las partes más ambiguas y más extrañas, o al menos para mí, porque ya yo no tenía nada que negociar. Cuando mis padres murieron, entonces no necesariamente entró en las etapas del duelo, porque yo negocié cuando ellos estaban enfermos. Y bueno,
ya creo que está muy claro y muy explícito, y es básicamente querer encontrar una solución para algo que ya no tiene solución, como el caso de la muerte. Yo leo un libro que se llama Mi Mundo Amarillo, y el personaje el autor está contando su historia con cáncer, y su negociación fue perder una pierna o morir, o dejar que el cáncer lo invadiera completamente. Entonces, creo que esta parte es, como les digo, es muy ambigua y todo el mundo la va a tener en momentos distintos, pero también es muy importante saber salirse de la negociación. Es muy importante saber salirse de todas estas etapas y llegar a la última que vamos a estar hablando más adelante, pero definitivamente de la negociación es muy importante aprender a salir, porque de lo contrario vas a intentar seguir buscando soluciones a cosas que no donde tienen hay veces solución. que no hay, veces que la negociación es cómo aceptarlo, cómo llegar a esa última etapa que se supone que es la aceptación. Que fue lo que me pasó a mí, que te contaba que yo lo que hice, mi negociación final fue entender que iba a tener que vivir con mis padres de una manera distinta a la que había vivido por 25 años, que era tenerlos físicamente. Entonces aprendí a vivir con ellos en mi corazón, en canciones, en comida, en dichos, en lo que fuera que me recordara a ellos, incluso yo misma, porque soy la viva imagen de ambos. Entonces, esto es una etapa muy ambigua, muy difícil, pero que es importante también pasar por ella, creo. Y con eso le recuerdo a Denise de El Rey León y Él vive en ti, y que El Rey León no es una película para niños, que es Hamlet con pelo. Con pelo y canciones. Exacto. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber estado en este episodio. El próximo va a ser terminar las etapas del duelo. Vamos a estar vestidas igual, entonces los queremos. Muchísimas gracias por estar aquí. Suscríbanse, comenten. Las personas que nos están escuchando desde Spotify, muchísimas gracias. Y nada, recuerden que pasar por cosas es mejor pasarlas con gente que te ayude, y aquí estamos para que todos sanemos. Quizás no estamos pasando por lo mismo que ustedes, pero podemos ponernos en sus zapatos. O si sienten que necesitan ayuda y no tienen a nadie con quien hablar, aquí estamos también. Muchísimas gracias y gracias por estar aquí. Bye. Bye. Pero que haya grabado. Es que si no... Sí.